La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hoy la predicación, haciendo honor a lo que está ocurriendo como iglesia, con una historia del Sáhara. Cuenta una historia que un hombre apuesto, un hombre poseedor de muchas riquezas y muy agraciado, llegó a una aldea del Sáhara en busca de esposa. Y en ese lugar, por lo visto, era costumbre pagar una dote a la familia de la mujer con la que querías casarte, con la que querías desposarte. Todos en el pueblo estaban expectantes para ver a qué mujer escogería ese hombre tan guapo, tan apuesto y tan rico. Se conoce que en esa aldea vivía una familia muy pobre, cuya única hija no era ni muy hermosa ni tampoco tenía ningún talento especial. No era una mujer ni muy virtuosa ni muy agraciada. Sin embargo, ese hombre, ese apuesto hombre, ese hombre rico, se dirigió al humilde hogar de esa mujer y pidió su mano proponiendo a su familia pagar la máxima cantidad que se podía ofrecer como dote. Él iba a pagar por ella 7 vacas, que era lo máximo que se pagaba como dote. El padre de la joven, sorprendido, le preguntó el motivo por el que ofrecía una cantidad tan grande. Y el hombre simplemente respondió: Señor, yo amo a su hija con un amor muy grande y quiero pagar el precio más alto por ella. Bien, esta breve historia ejemplifica lo que Dios hizo por cada uno de aquellos que estamos en Cristo por medio de la fe. Dios pagó por nosotros el precio más alto que podría imaginarse. Él pagó con la vida de su propio Hijo Jesús. Y no lo hizo por lo mucho que nosotros valemos, sino simplemente porque nos amó. Como dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se trata de un amor merecido, sino de un amor inmedible que hemos recibido en Cristo a pesar de no haber nada amable en nosotros. Dios no nos ama por el valor que nosotros tenemos en nosotros mismos. Como vimos en el pasado sermón de la serie Dios es amor, vimos que la humanidad entera está bajo la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Sin embargo, Dios derrama en nosotros su amor en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Y es importante, es meritorio que nos detengamos brevemente a analizar con más detalle lo que significa esta expresión, en Cristo. Las Escrituras afirman que nosotros, los cristianos, los que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Según este texto en 2 Corintios, eso genera un cambio de condición que provoca un antes y un después en nuestra vida espiritual. Las cosas de antes todas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. También dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, por ejemplo, como los santos y amados que están en Cristo. En la Biblia aparece continuamente esta expresión en Cristo, para hacer referencia a aquellos que somos verdaderos creyentes. Ahora, cuando la Biblia afirma que estamos en Cristo, lo que indica es un cambio de posición en nuestro estado espiritual, en la esfera espiritual. Nos informa de una unión espiritual que se forma entre Cristo y la persona en el momento que esa persona se arrepiente de sus pecados y cree verdaderamente en Cristo. Antes de ser creyentes, estábamos unidos a nuestra propia identidad pecaminosa y no nos podíamos deshacer de ella, pero al creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas, somos unidos a Él.
Estar unido a Cristo significa que su justicia pasa a ser nuestra justicia, que sus méritos pasan a ser nuestros méritos, que su perfecta vida de obediencia pasa a ser nuestra por medio de la fe y que ahora nosotros podemos disfrutar de la relación íntima y gloriosa que tiene el Hijo con el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En Cristo podemos tener una relación de compañerismo y de deleite con Dios. Y esto último es posible porque al estar en Cristo, cuando el Padre nos mira, ve a su Hijo Jesús en nosotros. Es como si el Padre nos enfocara. Nuestro hermano Alex, creo que está de vacaciones, no sé si nos estará viendo por casa, le mandamos un abrazo desde aquí. Siempre me manda los mensajes con algún vídeo gracioso, una aplicación que se llama Snapchat, y pone un filtro. Y a lo mejor me manda un mensaje con la cara como un brócoli. O el último que me mandó ponía la cara como un bebé. Y se pone todo serio con la cara de bebé. Es muy gracioso porque te pone el filtro y parece eso, ¿no? Pues eso mismo hace Dios con nosotros en Cristo. Nos enfoca con la cámara del filtro de Cristo. Entonces, cuando te ve a ti, está viendo a Jesús. Y puede amarnos con el amor de Cristo. Por esa razón, el apóstol Pablo puede afirmar que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a ver algunas de las preciosas implicaciones del amor de Dios en nosotros en cuanto a nuestra unión con Cristo. El sermón de hoy, la predicación de hoy, se titula El amor de Dios en Cristo. Así que vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón delante del Señor para que el Señor nos hable, nos recuerde muchas cosas, nos enseñe muchas cosas y podamos disfrutar de su palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra, por estas preciosas verdades, por la revelación que es en Cristo Jesús, porque podemos acercarnos a ti sabiendo que tú nos ves con ojos de misericordia, que tú impartes en nosotros una gracia inmedible, incomprensible. Gracias, Señor, por habernos amado en Cristo con este amor tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto de este sermón, la primera verdad que vamos a desarrollar es la realidad de nuestra unión con Cristo por medio de su muerte. Muertos en Cristo. Hermanos, el símbolo por antonomasia del cristianismo es sin duda la cruz. Podemos identificar la fe cristiana a través de esta forma, de este símbolo, tan presente en la historia del arte, en la arquitectura, en los templos o incluso en la moda. Sin embargo, pocas personas entienden o podrían definir correctamente el significado teológico que posee la cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario? Bueno, fundamentalmente en la cruz del Calvario tuvo lugar un intercambio. El perfecto Hijo de Dios ofreció su vida como sacrificio por los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Pablo dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que ahora nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Ahora, aplicando esta verdad a mi propia vida, yo puedo afirmar que era el que más merecía estar en esa cruz recibiendo la ira santa del Padre a causa de mis pecados. Yo era un egoísta, un mentiroso, un vanidoso, una persona sabia en su propia opinión. Yo estudiaba el cristianismo y escuchaba a los cristianos simplemente para rebatirles y para meterme con ellos, y me burlaba de ellos. Yo vivía por y para mis deleites. Hacía lo que me daba la gana, cuando me daba la gana, sin tener en cuenta nada ni nadie. El centro de mi vida era yo y estaba dispuesto a mentir, a engañar e incluso a hacer daño a los demás para conseguir lo que me proponía. Ese era yo. Y por si esto fuera poco, yo vivía el autoengaño de creerme una buena persona.
Pero realmente yo no era una buena persona, yo era un pecador que vivía engañándome a mí mismo en todo momento. Por tanto, yo era el verdadero culpable y el único que debía y merecía estar en esa cruz recibiendo el juicio de Dios. La justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha en mí y yo debía estar recibiendo ese castigo. Esa era la realidad de mi vida. Ahora, ¿qué hay de ti? Yo te animo a pensar en ti también. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Jesús? ¿Cómo era tu pecado? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cuáles eran tus prácticas, tus sentimientos? Piensa un momento en tu vida antes de llegar a Cristo. Y entiende que tal y como era tu vida antes de llegar a Cristo, eso era merecedor, era susceptible, merecías estar en esa cruz. Merecías pagar tú el precio por tu pecado. Todo mal debía ser condenado. Pero Jesús intervino en nuestro favor, ocupando el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Jesús, a pesar de ser inocente, a pesar de no haber cometido ningún pecado, asumió ser tratado como tú y yo merecíamos ser tratados, soportando el juicio por cada uno de nuestros pecados. En la cruz, Jesús experimentó el infierno que tú y yo merecemos para que tú y yo ahora podamos experimentar el amor de deleite que solamente Jesús merece. Y todo eso Dios lo hizo por amor. Que este mensaje nunca deje de sorprendernos, nunca dejemos de estallar en gozo, de amor y en devoción por eso. Que estemos, como decía ahora Marianela, como el niño que llegó a la playa y alucinó al ver el mar. El Evangelio tendría que ser siempre un impacto en nuestras vidas. Jesús murió por nosotros. Esto es algo impresionante. Sin embargo, el asunto no termina ahí. Las Escrituras llevan la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo por medio de la fe hasta las últimas consecuencias. Y fíjate, si realmente estamos en Cristo y Cristo murió en la cruz, esto significa que en el momento de nuestra conversión, en el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, nosotros también morimos en la cruz con Cristo. Ahora, eso supone que nuestra identidad ligada al pecado muere con Jesús en la cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo entendía que su unión con Cristo implicaba la muerte de su propia identidad pecadora. Por esa razón, más adelante puede afirmar que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, de manera que los cristianos ya no estamos sometidos, no estamos bajo el yugo, no estamos esclavizados a nuestra vieja identidad que estaba sometida al pecado. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, porque Él es una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Los verdaderos creyentes venimos de distintos trasfondos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia distinta, unas heridas distintas, unos errores distintos, unos pecados distintos. Hemos podido practicar distintos pecados, algunos de ellos de los que ni siquiera queremos acordarnos. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo, todos nuestros pecados son clavados en la cruz y nuestra propia identidad pecadora muere con Cristo en el Gólgota. Ahora, notemos las implicaciones de esta realidad en la manera en la que el apóstol Pablo también se dirige a los corintios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora fíjate. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Fijaros que aquí Pablo enumera una lista de distintos pecados por los que no podemos heredar el reino de Dios. Cualquiera que practica o que haya cometido alguna vez este tipo de cosas está destituido, no puede entrar, se le niega el acceso al cielo. Y ahí estamos metidos todos nosotros desde que nacemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero acto seguido, Pablo le dice a los cristianos que esto eran antes de conocer a Jesús, que esto eran ellos antes de conocer el Evangelio, antes de Cristo, antes de estar en Cristo. Los que estaban en Corintio practicaban esos pecados y su identidad estaba inevitablemente unida a ese tipo de contaminación espiritual. Pero gracias a su unión con Cristo en la cruz, ellos ya habían sido lavados, santificados y justificados bajo la impecable identidad de Jesucristo. Y esa realidad es la misma que disfrutamos todos los creyentes desde todos los tiempos. Nuestra identidad pasada ya no nos define. Nosotros ya no somos todo lo que éramos en el pasado. Nosotros ya no somos ladrones, no somos homosexuales, ni mentirosos, ni codiciosos, ni adictos, ni adúlteros, ni vanidosos, ni cobardes. Esas cosas puede ser que las fuéramos antes, pero ya no lo somos, ya no nos definen. Y ya no lo somos porque todo eso murió con Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por esa razón, qué hermoso es el Evangelio, por esa razón toda vergüenza, toda culpa, todo mal ha quedado clavado con Cristo en la cruz. El acta que nos era contraria, dice Pablo a los colosenses, ha sido clavada con Cristo en la cruz. Ya no hay nada contra nosotros. En Cristo podemos descansar porque somos perdonados del pecado, somos liberados de la culpa y recibimos una nueva identidad. De manera que la cruz, y solo la cruz, es donde encontramos verdadero amor y verdadera libertad. Un amor incondicional. Un amor que no depende de lo que mucho valemos. Un amor que no depende de nuestros esfuerzos ni de nuestros logros. Un amor que se derrama en nosotros por gracia a través de Cristo. Un amor que nos hace libres del pecado y de la injusticia que nos quiere destruir y nos da una identidad gloriosa por medio de la fe. Hemos muerto con Cristo en la cruz. La segunda implicación de nuestra unión con Cristo es que hemos resucitado con Cristo. Hermanos, la fe cristiana está fundamentada en la resurrección literal de Jesucristo. Jesús de Nazaret es un personaje histórico que existió, que murió crucificado, murió de verdad, se le pararon las pulsaciones, fue declarado clínicamente muerto y al tercer día resucitó literalmente de entre los muertos. Podemos encontrar evidencias tanto bíblicas como extrabíblicas que nos dirigen inevitablemente a esa conclusión. Hay una película famosa que se llama El caso de Cristo, que cuenta la historia de una mujer que se convierte y su marido, que es un escéptico, un hombre ateo, un hombre que tiene una mente muy cientificista, que no tiene nada que ver con nada que pueda ser espiritual ni místico, se opone fuertemente a la conversión de su esposa. Cree que es una chorrada y cree que tiene que destruir esas ideas para salvar a su mujer de toda esa superstición inútil que la va a llevar por mal camino. Así que ese periodista, ese hombre que se dedica al periodismo de investigación, empieza a intentar descubrir que el cristianismo es una mentira, analizando la historia, los datos teológicos, analizando un montón de cuestiones. Y en un momento está hablando con un erudito, con un hombre historiador, y le pregunta: si yo tengo que desmontar la fe cristiana, si yo tengo que dar alguna o encontrar alguna cuestión del cristianismo, que si lo desmonto, al final destruyo la fe cristiana como algo imposible, ¿qué es? Y ese hombre experto le dice: bueno, si tú demostraras que realmente Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo no podría sostenerse. Y es así.
Es verdad, el mismo Pablo lo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, estamos todavía en nuestros pecados. Ahora, una vez tú te pones a analizar el contenido bíblico y también extra bíblico, histórico, de todo lo que ha ocurrido, te das cuenta que todas las evidencias apuntan a que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Y cuando te acercas a eso, solamente tienes tres opciones. O niegas los hechos y miras para otro lado, como hacen muchos. La segunda opción es que redefines los hechos y le das otra explicación de forma cínica y empiezas a hablar de un montón de teorías con tal de no creer la verdad, lo cual también hacen muchos otros. O como hizo el protagonista de esta película, te rindes a la realidad de que Jesús resucitó literalmente de entre los muertos. Si Jesús resucitó, es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios y todas sus promesas son verdaderas. La resurrección literal de Cristo es la prueba irrefutable de que Él es quien dijo ser y todo lo que dijo es verdad. Y nuestra fe está basada en un hecho histórico y verdadero que revolucionó la historia y que la sigue revolucionando hoy en día. Jesús es el Hijo de Dios, Él resucitó de entre los muertos, Él vive eternamente y el que cree en Él tiene vida eterna en su nombre. Ahora, en cuanto a la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo, el asunto de la resurrección es de vital importancia. Porque de la misma forma que los cristianos hemos muerto con Cristo en la cruz, también hemos resucitado con Él para una vida nueva. Estamos unidos a su muerte en la cruz y si realmente estamos unidos a su muerte en la cruz, también estamos unidos a su resurrección. La resurrección de Cristo es para vida nueva, es decir, es tanto la razón como el impulso para experimentar una vida totalmente renovada. Si estamos en Cristo, no solamente las cosas viejas pasaron, sino que ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, gracias a la resurrección de Cristo, el mentiroso no solamente ha matado esa identidad en la cruz y ha abandonado la mentira, sino que por el poder de la resurrección ahora puede vivir una vida entregada a decir la verdad en todo momento. Mira, gracias a la resurrección de Cristo, el adicto a la droga no solamente puede romper con esa cadena, sino que ahora es capaz de ayudar a otros a abandonar su adicción y es capaz de tener dominio propio sobre todas las cosas. El codicioso no solamente ha renunciado a la mentira de acumular ganancias deshonestas, sino que ahora es capaz de compartir lo que tiene con los demás. El homosexual no solamente es capaz de abandonar ese tipo de relaciones sexuales afectivas, sino que ahora puede vivir una sexualidad redimida, entendiendo que su relación con Cristo es suficiente para tener una vida totalmente plena. Y podría seguir. Es decir, gracias al poder de la resurrección, el pecador, cualquiera de nosotros, no solamente deja de estar unido a su identidad pecadora, sino que ahora es capaz de vivir una vida transformada de gloria en gloria y llena de santidad para alabanza de Dios. Esa es la forma en la que opera el amor de Dios en Cristo. Dios nos salva por gracia e imprime en nosotros la imagen de su Hijo, a quien Él ama perfectamente. Es decir, Dios no solamente nos ve a través del filtro ese de la aplicación, imagina un filtro que pusiera en Cristo y te viera a ti con la imagen de Jesús, sino que al aplicarte ese filtro, Él te va transformando a ti realmente en esa imagen. Va haciendo que en ti sea realidad esa foto. El amor de Dios por nosotros es lo que nos transforma para hacernos cada vez más parecidos a Jesús. De manera que la santificación gradual, el proceso en el que nosotros nos vamos apartando del pecado y cada vez somos más santos, no es el resultado de un esfuerzo imposible por dejar de hacer lo que nos gusta y convertirnos en unos seres aburridos y amargados. A veces tenemos esa imagen equivocada de la santidad como personas serias, amargadas, aburridas, que además quieren amargarle la vida a los demás con normas que son aburridísimas.
Nada más lejos de la realidad. Eso no es lo que enseña el cristianismo. De hecho, la santidad es la única y verdadera fuente de la felicidad que todos estamos buscando. Mira, Dios quiere que seamos felices. Dios te ha creado para que seas una persona plena, feliz, dichosa. Y por esa razón precisamente nos pide que seamos santos. Por esa razón nos pide que nos apartemos de todo aquello que puede tener apariencia de bondades, pero en el fondo es injusto y puede destruir nuestra alma. Mira, no hay nada que pueda producir verdadera felicidad, nada que esté fuera de la voluntad de Dios. A los niños que están arriba, a los jóvenes, solteros, casados, padres, madres, abuelos, abuelas, nada de lo que este mundo pueda ofrecerte te va a hacer realmente feliz si eso te aleja de alguna manera de tu Creador. Mira, este mundo te promete felicidad y te ofrece obtenerla sin tener en cuenta a Dios. Este mundo te dice, compra esto y serás feliz. Cámbiate el coche y serás feliz. Ten relaciones sexuales con quien te dé la gana y serás feliz. Ponte ropa provocativa y sensual y ve enseñando más de la cuenta y serás feliz. Ten una casa grande y serás feliz. Estudia esta carrera y serás feliz. Consigue este trabajo y serás feliz. Adquiere poder y serás feliz. Y mira, deja a Dios siendo un simple observador de tu vida mientras tú alcanzas la felicidad a tu manera y bajo tus condiciones. Hermano, hermana, amigo, amiga, déjame deciros que eso es una gran mentira que nos va a llevar a la destrucción de nuestras almas. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. La única felicidad, la única forma de poder salvar nuestra vida, que es algo bueno. Queremos ser felices. Queremos encontrar la bendición, queremos llenar el vacío existencial que hay en nuestros corazones y eso es algo bueno. El problema es que estamos tratando de buscar esa felicidad en lugares equivocados. La única fuente fiable, verdadera, correcta de felicidad es la que obtenemos cuando tenemos comunión, relación de intimidad con Dios por medio de Cristo. Hermanos, la única vida realmente plena es la que se vive en la voluntad de Dios. Vivir bajo los mandamientos de Dios es vivir una vida feliz. De manera que la santificación es el fruto de la mirada amorosa de Dios por cada uno de nosotros. Nuestro Padre que nos ama, Él no quiere que permanezcamos en el pozo del pecado. No quiere que permanezcamos en ese lugar oscuro, injusto. Por mucha apariencia de luces y de bondades que pueda tener, todo eso nos destruye y muestra una imagen horrible de nosotros mismos. Y Él no quiere eso, Él quiere que luzcamos hermosos, resplandecientes, llenos de virtudes. Es decir, Él quiere que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Y quiere eso porque nos ama. Y en este sentido podemos decir, fíjate qué hermoso, que cuanto más recibimos o cuanto más intensamente recibimos la mirada amorosa del Padre, más nos podremos acercar a ser como Jesús y a poder disfrutar de una relación íntima con Él. Regresando otra vez a la historia del principio, a la historia de la mujer del pueblo en el Sáhara, la mujer por la que se pagó la máxima dote. Cuentan que años más tarde esa pareja regresó a la aldea y todo el mundo se maravilló, se impresionó al contemplar la belleza que había adquirido esa mujer. Ella estaba reluciente, su rostro manifestaba una asombrosa seguridad, su carácter era el de una mujer llena de virtudes, era otra. Y nadie en esa aldea podía creer que ella fuera la misma joven mediocre que había partido años atrás con ese hombre. Y cuando alguien le preguntó a ese hombre que la había tomado por esposa qué había pasado, qué había hecho él o ella, o cómo había conseguido que esa mujer ahora hubiera tenido ese cambio tan grande,
Ese hombre simplemente respondió lo siguiente: yo pagué el precio más alto que se podía pagar por ella, y lo único que hice después es tratarla como si fuera una mujer con el valor de 7 vacas. De la misma manera, Dios pagó el precio más alto que se podía pagar por cada uno de nosotros. Él pagó con la vida de su perfecto Hijo Jesús, y lo hizo para redimirnos del pecado en toda su dimensión y en todos los sentidos. Ese es el gran amor con que Dios nos amó. Mira, hay personas, incluso creyentes, que entienden el amor de Dios como lo siguiente: que Él nos acepta tal y como somos y nos deja tal y como somos, y a pesar de que nosotros podamos vivir como un diablo, Él nos quiere y nos ama y no nos juzga y nos acaricia, y aquí no pasa nada y para adelante que nos vamos. Y cuando alguien se atreve a decirle que hace algo mal, lo acusa de que está falto de amor, porque entiende su relación con Dios como una relación de ese paternalismo totalmente happy flower, que no tiene nada que ver con el amor de Dios en las Escrituras. Dios no me rechaza, Dios no rechaza a nadie. Sacan frases de contexto. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Padre amoroso, y sí, yo estoy practicando eso o esa otra cosa que Dios dice que es pecado, pero Él me ama tal y como soy. Mira, eso es, voy a decirlo así, eso es una caricatura perversa del amor de Dios. Eso es pervertir el amor divino. Eso es tratar de meter a Dios en el molde del relativismo moral en el que vivimos sumergidos hoy en día, en el que todo vale, en el vive y deja vivir, en el no hay verdad absoluta, en el no me juzgues. Pero Dios no es así, ni esa es su forma de tratarnos, ni esa es la manera en la que Él nos imparte verdadero amor. El amor, dice Pablo, no se goza de la mentira. El amor no hace nada indebido, y Dios no nos ama con un amor que nos acepta tal y como somos para dejarnos tal y como somos, sino con un amor que nos acepta en Cristo a pesar de lo que somos, para hacer de nosotros lo que deberíamos ser. Y eso es imposible. Ese proceso, la verdadera santidad, es imposible de alcanzar a través de ningún esfuerzo humano ni ningún sistema de creencias. Mira, la religión, el deporte, la filosofía, los cursos de autoayuda, las psicoterapias, todo eso pueden ayudarnos y pueden cambiarnos de manera superficial. Podemos conseguir cambios de comportamiento, de conducta, de hábitos, pero nada de eso puede transformarnos y cambiarnos realmente desde nuestro interior. Y es posible que hoy estés aquí pensando en que quieres cambiar tu vida. Es posible que hoy estés aquí siendo consciente de que hay cosas en ti que no están bien y desearías con todo tu corazón cambiarlas, y has probado un montón de cosas, te has esforzado mucho, pero no hay manera. Sigues en el mismo punto. Sabes que has conseguido algunos avances, pero que dentro de ti todo sigue igual. Sabes que no puedes cambiar de verdad y no sabes cómo hacerlo. Mira, déjame decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. El cambio, la transformación de tu vida es posible, pero también déjame decirte que lo único que puede transformar nuestros corazones y cambiar nuestros afectos, aquello que nos produce afección, aquellos que amamos, es el Evangelio de Jesucristo. Es imposible cambiar de verdad sin el poder de la cruz y la resurrección de Cristo. Sin Cristo podemos cambiar por fuera, pero jamás podremos cambiar los deseos más profundos de nuestros corazones. Porque la verdadera santidad solamente se alcanza cuando recibimos por gracia la mirada amorosa del Padre y cuando Él nos ve a nosotros a través de Jesús por medio de la fe. Si hoy estás aquí y no tienes esta fe, si no has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo debo decirte que tu identidad todavía está ligada al pecado. Debes saber que la ira de Dios
por tus pecados está sobre ti y que no puedes hacer nada para salvar tu deuda. Sin Cristo no puedes ser perdonado, ni libre, ni justo, ni santo. Sin Cristo no hay esperanza ni para ti ni para nadie, y la única forma de tener paz para con Dios es por medio de Jesús. La única forma de ser perdonado y de librarte de toda culpa, de toda vergüenza, es Cristo. La única forma de vivir una vida realmente transformada es Cristo. Así que yo te llamo, por las misericordias del Señor, a que te arrepientas de tus pecados y confíes solamente en Jesús. Cree que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Cree que resucitó al tercer día de entre los muertos y serás salvo. No tienes que hacer nada más, sino rendirte y poner toda tu confianza en el poder de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Pero para aquellos que sí hemos creído en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas, debemos volver a recordar que a través de la fe somos unidos a Cristo. Somos unidos a Él. Esto es precioso. El Padre hace que Jesús y nosotros seamos uno. Yo soy uno con Cristo. Hemos muerto con Cristo en la cruz. El pecado ya no nos define. Hemos sido perdonados, liberados, justificados y santificados. Sí, podemos caer, sí, podemos cometer errores, pero siempre podemos volver a la cruz para hallar otra vez ese oportuno socorro y ser limpiados nuevamente. Somos libres del pecado. Ya no nos define. Eso éramos antes, pero ya no. Eso ya no forma parte de mí. Tuvo aquí nuestro hermano Carlos Catari hablando profundamente de esta realidad y cómo esta realidad lo impulsó a vivir una vida santa. Él era, para quien no lo conozca, era un hombre que practicaba anteriormente la homosexualidad y quería compaginar el cristianismo con su vida homosexual, pero no estaba bien en su interior, sabía que eso no era correcto. Y él trataba de cambiar, pero no podía cambiar. Y lo único que pudo impulsarle a una santidad verdadera fue el poder de la muerte y la resurrección de Cristo, entender que su identidad pecadora había sido clavada en la cruz. Ahora, Carlos, lo digo por cierto, él no fue transformado para vivir una vida heterosexual, él fue transformado para vivir una vida santa. Santa. Abandonó el pecado de la homosexualidad. Ahora, por la gracia del Señor, él está casado, pero podría no estarlo. Y lo único que pudo transformar su vida, él dice, cuando a veces viene alguna tentación, cuando a veces el diablo, la carne, me tratan de llevar hacia esa vida, yo recuerdo que eso ya no soy yo. Eso murió en la cruz con Cristo. Yo ya no soy eso está muerto. Eso ya no me define y yo he resucitado con Cristo para una vida nueva que me libera del pecado y me lleva de gloria en gloria a su misma imagen. Solo por Él podemos vivir una vida transformada y vivir con la esperanza de una vida eterna. Mira, Dios nos ha unido a Cristo porque Él nos ama. Él nos ama y Él desea hacer de nosotros lo que debemos ser. Él desea llevarnos a casa y plasmar en nosotros la imagen de la perfección que su Hijo humanado tiene. Dios nos ha unido a Cristo para que vivamos una vida plena, una vida con mayúsculas, una vida de santidad por el poder de la cruz y la resurrección. Dios nos llama, nos convoca a una vida realmente feliz y lo hace posible, lo ha hecho posible gracias a que entregó la vida de Jesús por nosotros. Y Dios ha hecho eso. Dios ha hecho todo eso por nosotros en Cristo, porque Él es amor. Porque Él es amor. Y sin duda el amor de Dios en Cristo es incomparable. Amén.